Estimados internautas y alumnos en general, en esta oportunidad vamos a estar explicando las semejanzas y diferencias con respecto a la tesis de pregrado, especialización, maestría y doctorado. Ya me conocéis, quienes habla es el doctor Evaristo Méndez Quintero, doctor en Ciencias de la Educación, sociólogo, profesor de Metodología y Epistemología de pregrado y posgrado, asesor de tesis por más de 35 años, y he sido presidente de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, seccional Economía. La mayoría de las universidades, tanto del norte como del sur, ya tienen estructurados sus estudios, tanto en pregrado como el posgrado. Ya hay toda una cadena de formación que, comienza en el pregrado, donde se pide es un trabajo especial de grado, aunque todo el mundo la denomina tesis de grado, pero precisando es un trabajo especial de grado. Luego está el nivel de especialización, que arranca el posgrado, donde se pide un trabajo especial de grado. Continúa con el nivel de la maestría, donde se pide un trabajo de grado. Y luego el nivel doctorado, la cúspide pues, de la formación, donde se pide propiamente la tesis de grado, la tesis doctoral. Todo esto corresponde a una estrategia de formación del perfil científico de los profesionales universitarios, tanto en las ciencias naturales, sociales, humanísticas y artísticas. Vamos a estarles hablando entonces de esas diferencias en cuanto a contenido se refiere. Bueno, las semejanzas podríamos tratarlo a tres niveles. Pueden tener los mismos objetivos, todas tienen que ser científicas, lógicamente, es decir, hay un protocolo de la ciencia que se debe cumplir y que se debe justificar, fundamentar o sustentar. Y pueden usar los mismos métodos de investigación. Vamos entonces a profundizar en cada uno de estos puntos. En cuanto a los objetivos, estos pueden ser describir, explicar siendo el objetivo más importante, la de predecir y la de organizar o intervenir la realidad. Puede seleccionar uno o una combinación de dichos objetivos. La explicación es la base o el centro de cada una de las tesis. Varía en grado de profundidad, pero la lógica es la misma. Explicar es entonces, primero, la exposición de la estructura o composición en sí del problema que se está investigando. En segundo lugar, tiene que ver con la exposición de la relación entre el problema y su o sus causas. Causas que pueden ser a nivel fenoménico-causal, a nivel estructural o sistémico, a nivel histórico, a nivel holístico, a nivel complejo o una combinación de ellos. Pues. Ya eso corresponderá a la selección que se vaya a hacer. En tercer lugar, la explicación es la exposición de la relación entre el problema y su o sus consecuencias. Piensen ustedes que hay un eje allí hacia atrás, hacia adelante en la explicación, que eso va a predominar en todas las etapas del método científico. También explicar es una exposición del significado del problema en relación con el contexto donde aparece. Se expone una reconstrucción del significado del problema en un contexto determinado, sea social o histórico,
psicológico, vivencial y relacional. Esta segunda forma de definir la explicación no es más que la aproximación que hace la investigación cualitativa, mientras que en la parte superior de este esquema corresponde a la investigación cuantitativa o estructural. La tesis debe ser científica, lógicamente. ¿Pero por qué científica? Primero, porque está basada en la investigación científica, utilizando un método de investigación específico, que después vamos a hablar de ello. En segundo lugar, está basada en teorías, principios y argumentos en la presentación de la explicación. Y luego, está basada en datos que dan las pruebas y las evidencias a favor de la explicación que estás dando del problema. Este panorama es lo que te va a hacer científico. Hay que cubrir todos esos extremos. El método científico lo podemos definir de una manera ampliada de la siguiente manera. Es el camino racional, empírico, sistemático, lógico, secuencial y flexible de experimentación o de trabajo de campo, de comprobación, de aceptación y rechazo de hipótesis, de teorías, de los mismos métodos, técnicas, según los casos, y de la aplicación, de la crítica, de la construcción y la creatividad, por medio del cual el investigador produce conocimiento que explica el problema y o lo predice y luego interviene a los efectos de su solución. Hay una variedad de métodos producida en la época moderna y por supuesto también en lo que se llama época posmoderna, y son los siguientes. El método inductivo experimental, que tiene su traducción en el campo de las ciencias sociales como inductivo de campo o inductivo por encuesta, etc. Luego tenemos el método deductivo. El método deductivo, como usted sabe, que es todo aquel método que va de lo general a lo particular. Luego tenemos el método hipotético deductivo, que es, yo diría, una combinación muy específica de los dos anteriores y por lo menos, si no se acepta esta definición, por lo menos complementa a los anteriores. Sobre todo, la gran diferencia que produjo pues el profesor Karl Popper en su lógica de la investigación científica. Sin embargo, mi posición es que se puede ser amplio en la utilización de estos métodos. Luego tenemos el método inductivo-deductivo. Generalmente se expone en 4 capítulos, es decir, todo lo que corresponde, ¿verdad?, a lo que normalmente se hace formalmente también en las tesis de pregrado y posgrado. Una presentación a 4 capítulos. Luego tenemos los métodos cuantitativos, muy vinculados tanto al inductivo como al deductivo. Los métodos cualitativos, que corresponden a un tratamiento de los niveles vivenciales, relacionales de un problema de investigación, donde se pone como actor principal, pues, a los propios sujetos de la realidad. O una combinación, puesto que la realidad no es puramente cuantitativa ni puramente cualitativa. La realidad es múltiple, la realidad es compleja. Por lo tanto, admite muchas aproximaciones y admite muchas combinaciones. Ahora bien, a mi modo de ver, todos los métodos deben ser flexibles en su aplicación. Es la dinámica de la propia investigación,
la misma complejidad del problema, lo que te va a dar esa necesidad de ser flexible. No se puede aplicar mecánicamente ningún método y en verdad no están para ello. Uno siempre tiene que estar pendiente de lo que está pasando en la investigación. Si llega un momento en que el método deductivo no me conviene, entonces yo simplemente lo adapto o lo combino con otros métodos. Es la lógica dinámica de la investigación científica. Ahora bien, en relación a las combinaciones de los métodos, tenemos una feliz combinación del método inductivo-deductivo expuesto en los 4 capítulos, que es el que normalmente los estudiantes hacen y está bien realizado. Donde tenemos en primer capítulo el problema, en el segundo capítulo el marco teórico, en el tercer capítulo el marco metodológico. Hay un momento en que tiene que ir a campo, donde tiene que aplicar los instrumentos, tiene que compilar datos e información para luego pasar al capítulo 4, análisis de los resultados. Luego llegas a las conclusiones y recomendaciones hasta conformar tu tesis de grado, de maestría, de doctorado. Esta lógica es utilizada en todos los niveles porque corresponde a un método de investigación. Es una síntesis de mucho tiempo experimentando en las mismas universidades hasta que más o menos, inclusive la mayoría de los manuales de metodología expone este método de 4 capítulos. Ahora bien, vamos a establecer unas diferencias con respecto a estos niveles de tesis, atendiendo al nivel lógico-cognitivo. El nivel de pregrado es un manejo conceptual y empírico. Es una aproximación que el estudiante va haciendo para ir ganando terreno en su perfil científico. El nivel de especialización es un manejo instrumental. Después voy a especificar bien esto. La maestría se pide un manejo teórico y o metodológico para la explicación y solución de un problema determinado. Y pues la tesis doctoral es un manejo crítico, constructivo y creativo en pro de lograr la explicación original del problema de investigación. El nivel de pregrado, como ya está establecido la jerarquía en las diferentes universidades, se refiere al manejo conceptual y o empírico, manejo de datos y sus relaciones en la explicación del problema. En verdad, se busca iniciar al estudiante en la investigación científica y se hará énfasis en la experiencia metodológica e instrumental por parte del alumno en la realización del trabajo especial de grado. Es decir, poco a poco vamos iniciando los estudiantes. Queremos que él poco a poco vaya metiéndose en cómo se hace un planteamiento de problema y lo que pueda realizar de una forma sistemática es aceptado porque es el primer momento en que él inicia una investigación, que es muy distinta a los trabajos que se mandan a hacer en las diferentes cátedras. ¿Por qué? Porque aquí se va a cumplir todo un protocolo de investigación. Mientras que en nosotros, pues, se hace pues una explicación teórica o simplemente se busca información y se da una síntesis, una interpretación y es suficiente. Entonces, esto es lo que caracteriza el nivel de pregrado. Y el alcance explicativo se centra en los estudios de casos, en una generalización en base a muestras accidentales o no probabilísticas, y en el caso en que sean probabilísticas,
generalmente se utiliza una muestra seleccionada por el azar simple, habiendo pues una franja de metodologías más profundas para seleccionar una buena muestra. El caso de la especialización tiene que ver con la presentación de un informe técnico donde el estudiante muestra el dominio instrumental de las tecnologías o metodologías más avanzadas en la profesión. Generalmente es un informe, también lo llaman trabajo especial de grado, pero esta parte, incluso muchas universidades ni lo contemplan, porque está como un poco metido entre una carrera que ya se viene haciendo. Pero bueno, donde exista, pues la especialización es eso, simplemente el estudiante aprende todo lo más actualizado a nivel tecnológico de su profesión y bueno, lo aplica a un caso y luego presenta el trabajo final, nada más. La maestría ya desde años atrás es algo que ya se reconoce, ¿verdad? No solamente en la modernidad, sino mucho antes también ya habían maestrías, y se refiere a la aplicación de una teoría o una metodología conocida en la ciencia correspondiente. ¿A qué? A la explicación y solución de un problema de la realidad y que pertenezca pues a la carrera donde se realiza la maestría. Piensen ustedes que acá, ¿verdad? Va a haber un manejo teórico, un manejo a nivel de teorías, mientras que a nivel de pregrado se hacía énfasis en el manejo conceptual. Estamos investigando, por ejemplo, la inmigración en sociología o en trabajo social o en educación, bueno, en las ciencias sociales donde se pida los trabajos de pregrado. Bueno, y el estudiante lo que tiene que investigar, una vez planteado el problema, en cuáles son los conceptos de inmigración, los diferentes conceptos que hay. Él tiene que tomar decisiones, cuál es el que más se adapta a su investigación, para luego empezar a trabajar todo lo que es el cuadro de variables, la hipótesis, etc. En este caso de la maestría, es un manejo teórico a nivel de las diferentes teorías. Está manejando el mismo caso de la inmigración. El estudiante tiene que buscar las diferentes teorías sobre inmigración, analizarlas, compararlas, luego puede utilizar una de ellas o hacer una combinación, ¿verdad?, de teorías. Eso es posible pues a nivel de maestría. Y bueno, y el horizonte es aplicarla a la resolución de un problema de la realidad. Por ejemplo, la inmigración de los venezolanos a España, cómo lograr la adaptabilidad de ellos una vez que llegan aquí a este país, de modo tal que se logra en este caso la maestría. El estudiante puede directamente seleccionar una, como ya lo dije, una teoría o una metodología y, tras analizar varias, selecciona la que mejor se ajuste al problema de la tesis. Eso debe quedar bastante claro. Si hay muchas teorías en la revisión de los antecedentes, bueno, él tiene que tomar un criterio de las más actualizadas. Siempre estamos trabajando ese concepto, la contemporalización del conocimiento. Sin embargo, no excluye el conocimiento que no esté al día, digamos. ¿Por qué? Porque no todo lo que sea ya producido carece de validez. Muchas teorías ya producidas son importantes y todavía pueden responder a la aplicación de una tesis de maestría.
La tesis doctoral se refiere a la presentación de un nuevo y original conocimiento, sea una teoría, un paradigma, un modelo de explicación, para explicar esa realidad, para interpretar esa realidad que es estudiada pues por la profesión o carrera específica. Ahora bien, vamos a estudiar las diferencias. Vamos a empezar. Son 6 diferencias que vamos a estar tratando en esta exposición. La primera diferencia es que los trabajos de grado, de especialización y de maestría son de aplicación del conocimiento disponible. Se parte del principio según el cual el conocimiento disponible es verdadero, es científico. Lo único que tenemos que hacer es saber seleccionar el que mejor se adapta a la realidad, al problema que yo estoy investigando. Mientras que la tesis de grado doctoral se refiere a la construcción de un nuevo conocimiento. Eso vamos a estar dándole durante el resto de esta exposición, esa originalidad, cómo construir esa originalidad. A veces los estudiantes se abruman porque, a pesar de que estamos investigando un tema, si lo vas a buscar por internet, podrías encontrar millones ya de artículos. Es decir, estamos ante una situación de sobresaturación de la información. El estudiante se abruma porque dice, bueno, ¿cómo voy a producir un nuevo conocimiento si yo voy apenas comenzando mi carrera científica? Pues bien, hemos elaborado algunos criterios que te van a ayudar a construir esa originalidad. La segunda diferencia es que debe ser original en los siguientes temas. En primer lugar, una originalidad por continuidad. En segundo lugar, por complementariedad. En tercer lugar, por integración de perspectiva. Y en cuarto lugar, por ruptura. Aquí es donde yo he tratado de hacer un aporte, porque todo el mundo entiende que el nuevo conocimiento siempre está en la zona 4, de ruptura del conocimiento. Pero no es así. Yo me he dado cuenta que la originalidad puede ser progresiva en la construcción de la tesis doctoral. La tesis por continuidad no es más que seleccionar una teoría, un paradigma, un modelo, donde el estudiante va ampliando, donde el estudiante completa algunas definiciones, llena algunos vacíos conceptuales. Eso es lo que llamamos nosotros por continuidad. Toma, por ejemplo, la teoría funcionalista de la inmigración y entonces de las que están disponibles, tú lo que tienes que hacer es ver qué le falta a esa teoría. Le agrega una definición o complementas el método de investigación o las técnicas empleadas, y con eso vas a proceder a explicar el problema que estás investigando. Es por continuidad. La tesis por complementariedad no es más que un procedimiento donde, admitida y analizada críticamente una teoría, al núcleo conceptual tú le agregas una nueva dimensión. Abres el recurso explicativo de esa teoría. Es totalmente nuevo, no ha sido tratado por esa teoría, pero tú admites una teoría específica agregándole en ese núcleo, y con eso vas a explicar de forma original el problema de investigación. Luego está el de integración de perspectivas. La integración de perspectivas no es más que la explicación
de un problema sabiendo cuáles han sido las fuentes cognitivas y teóricas que la han nutrido. Eso es lo que llamamos integración de perspectiva. El estudiante puede hacer un análisis y luego de las diferentes teorías y luego hacer una integración donde ponga lo mejor de esas teorías para poder explicar su problema de investigación. Y bueno, la cuarta por ruptura, donde es totalmente original, donde las fuentes no dan como base para la explicación de esa tesis. La tesis de ruptura son la apertura de los nuevos paradigmas, las nuevas teorías, los nuevos modelos. ¿Que lo puede lograr un estudiante de posgrado? Sí lo puede lograr. Depende del problema, la complejidad del mismo, las condiciones de estudio, la inteligencia que él pueda aplicar, como han habido en diferentes universidades donde hay rupturas teóricas, metodológicas, epistémicas para la explicación del problema que se está investigando. De modo tal que estas son las 4 vías de construir la originalidad de la tesis. Si el estudiante no logra en el tiempo estipulado de hacer esa ruptura, pues recurre a la continuidad, a la complementariedad o a la integración de perspectivas. La tercera diferencia tiene que ver con que hay 2 momentos claramente diferenciales en la tesis doctoral. En primer lugar, presenta un análisis crítico del conocimiento disponible. ¿Cómo sé yo que soy original? Porque he podido llegar a las fronteras, y eso es una propiedad que después vamos a hablar, del conocimiento, y donde hemos señalado cuáles son los aportes de esas teorías, pero también las debilidades, tanto teóricas, epistemológicas, metodológicas o técnicas. Entonces ese es el primer momento, el análisis crítico del conocimiento disponible. Una vez que tú hayas realizado ese análisis crítico, puedes dar el salto donde tú haces una construcción, una creación de una nueva teoría explicativa del problema con nuevo respaldo epistemológico, metodológico y técnico. Aquí es donde se aplica lo que señalamos anteriormente, de que esa nueva teoría puede ser por continuidad, complementariedad, por integración de perspectiva o por ruptura. Bueno, el mismo tutor se va a dar cuenta, ¿verdad? Y te puede ayudar mucho en qué estadio estás de esos niveles de originalidad que el estudiante está presentando. A mí me ha tocado casos, cuando he asesorado tesis doctorales, donde el estudiante sí logra establecer nuevas teorías en la explicación de la realidad, porque la creatividad del investigador está presente y si la explota adecuadamente, pues lograr una nueva teoría de la realidad que está investigando. La cuarta diferencia es que toda tesis doctoral debe estar debidamente sustentada en teorías, datos e información y debidamente fundamentada a nivel epistemológico. Aquí hay una diferencia bastante importante. Por primera vez en toda la explicación que he dado, hay estas 2 palabras, una que se refiere a la sustentación y otra a la fundamentación. La fundamentación es a nivel teórico y de datos e información empírica. Ahora, esa sustentación a nivel doctoral puede ser y debe ser exhaustiva. Generalmente, cuando yo digo que hay semejanzas porque se explica el problema, una diferencia está en que la sustentación es exhaustiva.
el autor abarca los extremos de la explicación. Él puede tener un análisis de las teorías clásicas, modernas o contemporáneas y no dejar nada afuera. Eso ya justificaría una sustentación exhaustiva para calificar la tesis como doctoral. Tiene que ser coherente y sobre todo consistente en los argumentos. Él presenta una profundización, un enlace de argumentos, ¿verdad?, que cierra la explicación. Eso corresponde al área de sustentación de la tesis. Pero además de eso, se mete con el nivel de fundamentación, porque como está generando una nueva teoría, él tiene que ir a fundamentar en cuál es la concepción de la realidad, que es el nivel ontológico, cuál es la construcción de la ciencia que él está utilizando, correspondiente al nivel nociológico, y cuáles son los valores que está movilizando para la explicación del problema, tanto a nivel interno como a nivel externo. Hay siempre un compromiso, no solamente social, sino también un compromiso interno en la realización de la ciencia, como por ejemplo no cometer fraudes, rectificar si hay que rectificar, no emparentar, enmarañar datos para poder terminar rápido la tesis. De modo tal que aquí hay una característica bastante importante, que es la fundamentación de la tesis, la fundamentación epistemológica de la tesis. Y bueno, esto es muy importante porque una vez que el estudiante tiene como una segunda conciencia de lo que está haciendo, porque la epistemología no es más que eso, una aproximación en un segundo nivel. El primer nivel es toda la explicación, toda la sustentación, pero él puede llegar a una metateoría de lo que está investigando y puede decir, bueno, aquí estoy presentando este nuevo paradigma en estos términos. Bueno, eso ya no es rebatible por nadie. Entonces debe tener el fundamento epistemológico y debe estar explícito, bien sea como capítulo aparte o bien sea dentro del marco teórico de la investigación. Pero debe tenerlo. No podemos obviar la fundamentación epistemológica. ¿Por qué? Porque a nivel de sustentación, un estudiante a nivel de maestría puede llegar a hacer una explicación exhaustiva a nivel de teoría. Pero mientras que no esté con la fundamentación, él se mantiene a ese nivel. Es la fundamentación como la cuarta característica o diferencia de la tesis doctoral con respecto a otras tesis, como es la maestría, la especialización y la tesis de pregrado. La quinta diferencia es el alcance explicativo. Esto es muy importante porque cuando se está generando una nueva teoría, tenemos que cubrir los ideales de la investigación científica. Y de mayor a menor sería de esta manera. Una explicación universal basada en la inducción, en la deducción, en una combinación de ellos. Luego tenemos, si no se logra, esto generalmente se hace a nivel de las ciencias naturales. Sin embargo, ya en el siglo XX, ya con la introducción de la teoría de las probabilidades, pues ya se sabe que la universidad no se alcanza porque tiene muchas mediaciones con respecto a los factores que intervienen en la explicación. Bueno, pero es un ideal. Tenemos las grandes teorías de las ciencias naturales, de la física, de la química, de la biología que siguen vigentes. Luego tenemos la generalización.
Una tesis doctoral, si no logra la universalidad de ese conocimiento, logra una generalización estadística, probabilística o fenomenológica. ¿Por qué? Porque se está tratando de abarcar, en este caso, la totalidad del problema. Totalidad del problema que puede ser alcanzada por una generalización estadística o, desde el punto de vista de la investigación cualitativa, aplicando la fenomenología o las derivaciones que se han dado en las ciencias sociales con respecto a esta forma de abordar como es la fenomenología. Si no se logra, pues tenemos que tener una explicación de tendencias de carácter coyuntural. Es decir, bueno, no tenemos una generalización, pero podemos explicar que esto se da en esta coyuntura histórica determinada. Y por último, puedes lograr una tesis doctoral haciendo un estudio exhaustivo de un caso determinado. De modo tal que tenemos para escoger, pero hay que estar consciente de estos niveles del alcance explicativo para lograr la tesis doctoral. La sexta diferencia es que tiene que ver con lo que yo llamo la coherencia paradigmática y la coherencia epistemológica. La coherencia paradigmática es que si uno opta por un paradigma, lo ha completado, lo ha complementado o lo ha integrado, tiene que darse en lo más actualizado de esos paradigmas. Es decir, lo que se llama los neomarxismos, los neofuncionalismos, los neodialécticos, los neofenomenológicos, dependiendo pues el nivel que está seleccionando. Y la coherencia epistemológica es que cuando tú estás realizando el análisis crítico de las teorías disponibles, tú llegas a las fronteras del conocimiento. En tu campo, en tu especialidad, llega a las fronteras del conocimiento. Por eso es que cuando nosotros recomendamos o asesoramos la tesis doctoral, nosotros le decimos al estudiante que vaya a las revistas indexadas de mayor reconocimiento, porque cuando tú buscas la información en esas revistas, es lo más actual, te va a dar una pista de cómo se está explicando esos problemas y tú tienes que estar a ese nivel o por lo menos intentarlo hacer o en el mejor de los casos superarlo, esa vanguardia. Eso es lo que yo llamo coherencia epistemológica. De modo tal que hemos explicado esas 6 diferencias con respecto a la tesis doctoral. Luego podemos hablar de los estudios postdoctorales. Ya la mayoría de las universidades tienen estos estudios, pero allí no solicitan ninguna tesis. Exigen una monografía o un artículo para publicar o informe de una instancia que ha realizado en X instituto de investigación, pero no exigen la tesis doctoral. Para una mayor profundización de este tema, te ofrezco, en primer lugar, el curso Cómo hacer una excelente tesis de grado, disponible por Hotmart. Es un curso con 7 módulos, donde el que va comenzando una investigación tiene que seguir todos esos protocolos, todos esos detalles de la investigación y están explicadas allí en ese curso. Y luego este curso de cómo hacer tu tesis doctoral, donde te explico a profundidad esas diferencias. Te voy suministrando conocimiento, información, para que te vayas dominando pues tu tema, tu problema de investigación.
Este es presencial y tiene 4 módulos. Pero sobre todo allí es lo práctico, es decir, cómo construir esa originalidad. Yo he elaborado una metodología para lograr la originalidad. Yo te la voy a ir explicando para que en el mismo curso la apliquemos y te des cuenta de las posibilidades que tú tienes de saltar a un nuevo conocimiento. Y se ha logrado en los diferentes ejercicios que hemos realizado en los diferentes cursos que hemos realizado. Luego, bueno, te ofrezco las asesorías de tesis, de pregrado, maestría, doctorado, estamos a la orden. Yo estoy residenciado aquí en España, Madrid, también puede ser por internet. Y ahí está mi correo, que es evaristoméndez22 @gmail.com. Y finalmente, pues te ofrezco mi libro Cómo no naufragar en la era de la información. Epistemología para internautas e investigadores. Está disponible por Amazon. Bueno, ya hemos terminado pues esta exposición y espero que le haya sido de mucha utilidad para la realización de tu tesis, que te calme un poco dependiendo del nivel, ya sabes hacia dónde se va dirigiendo cada uno de los niveles de la tesis, sea de pregrado, especialización, maestría y doctorado. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Vamos a seguir presentando nuevos videos. Te pido de que si estás interesado te suscribas a mi canal y te voy a ir informando de todos los videos que estamos produciendo sobre el particular. Bueno, nuevamente muchas gracias.